lugar con más actividad paranormal, posiblemente en el Caribe, mano. Tenemos cada uno un walkie-talkie en caso de que nos perdamos. No se ve nada, mano. Se siente esto aquí raro, ¿verdad? Sí, mano, siento como si te estás mirando. Alguien te está mirando. Cabrón, y los veo si te estás de allá abajo. Cabrón. Tú me estás jodiendo. Eso es como Cabrón. Como, una danza taína. cabrón, no sé, pero están... Dejando la grabadora digital corriendo. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio más. Yo soy Bruce J, el Cazafantasmas, y el episodio de hoy yo sé que a ustedes les va a encantar. Esto fue un episodio que filmamos en Puerto Rico y de verdad la pasamos muy mal. Por eso yo digo que es muy peligroso ir a explorar lugares, especialmente de noche. Así que si tú estás pensando en ir a explorar lugares de noche, ten mucho cuidado, por favor. Y ya ustedes verán por qué yo les estoy diciendo esto. Solamente tienen que ver todo este video para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. El lugar que estuve investigando fue el Centro Ceremonial de Tibes en Ponce. No es la primera vez que investigo este lugar, ha sido varias veces que he estado en este lugar. De hecho, hace unos años atrás, la cadena Univision, el programa de Primer Impacto, me llevó a este lugar para que lo investigara, ya que ocurre fenómenos paranormales. Y esto fue lo que sucedió. Miren esto. ¡Cacique! ¡Ahueybaná! ¡Soy un conquistador! ¡Soy un conquistador! El líder del equipo pronuncia la palabra conquistador y el medidor de energía se dispara. ¡Sí! Repentinamente todo parece pasar al mismo tiempo. Una extraña figura se vislumbra por cuestión de segundos. ¿Me quieres a mí en esta piedra? Lo que ocurre a continuación espanta y confunde a la vez. No puedo moverme. Te quiere matar el corazón. El medidor de energía está fuera de control, al igual que Bruce, quien jura que algo lo ata a esta piedra. ¡Ya! La cruz parece romper el vínculo que lo mantenía prisionero y Bruce sale corriendo. Ya ustedes vieron lo que las cámaras de Univision capturaron allí aquel día que fui a investigar con mi grupo Caribbean Paranormal Society. De verdad que fue una experiencia súper extraña, especialmente estar en aquella piedra. Algo súper interesante de este lugar es que este lugar misteriosamente estuvo abandonado por 1000 años. Se dice que este lugar también era un punto astronómico donde pues veían las estrellas y posiblemente se comunicaban con algo del más allá, como los hombres o las personas de las estrellas. Siempre ese lugar fue muy sagrado para los taínos, a pesar de que quedó en el abandono. Tibes es un lugar muy activo. En este lugar suceden muchísimas cosas, se ven muchísimas cosas. Antes de empezar con la investigación, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal si no se han suscrito, por favor, que dejen caer ese like y que también dejen su comentario. Es muy importante de que tengan los oídos muy abiertos, ojos muy abiertos, porque ustedes me pueden ayudar muchísimo con esta investigación. Así que si escuchan algo, dejen su comentario ahí debajo. Si ven algo, por favor dejen su comentario ahí debajo. Así que ahora no los hago esperar más y empecemos con esto. Básicamente estamos en la boca del lobo, mano. Tibes es como que el lugar con más actividad paranormal que hay. Olvídate del Morro, olvídate de Aguirre, la Ermita. Este lugar es el lugar con más actividad paranormal, posiblemente en el Caribe, mano. Aquí han pasado sin número de cosas. Aquí en esta área donde estamos, que eso es, está tan oscuro que no se ve. Déjame prender para que más o menos. Estamos en el área de lo que son los bohíos. Estos son los bohíos. Ok. Loco, aquí han pasado tantas cosas, ¿sabes? Sin número de cosas, en cuestión de que aquí
Yo he investigado Tíbet ya como 4 veces. Y aquí se han prendido las luces del K2 meter, como registrando algún tipo de energía. No tienes eso a revés puesto, ¿viste? Sí, voy a tener que cambiar. Porque puedes apuntar para abajo, ¿sabes? Agárrame aquí. Ok. Ok. Pues en este lugar ha pasado muchas cosas. Aquí se han registrado lecturas del K2 meter donde se ve demasiado, mano, que es bien activo. Hay muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué tú crees del lugar, mano? Está chévere. Está chévere. Aparte de que es una misión nada más. Te lo queda antes. Casi no te veo, espérate. Sí, me pasa. Está bien chévere el sitio, en verdad. Está ahí. Va a la luz, a ver. ¿Qué carajo? Sí, Ahora. sí, no enfoca bien. Tienes que sacarte la... No, sí, está chévere el sitio, está nice. Tiene una presencia diferente, no sé. Entiendo yo que está nice. Yo ya ahorita, behind the scenes, como que levanté mi plegaria, la protección a nosotros y diciendo que venimos de Guana, ¿no? Estamos aquí para tratar de conservar esto mejor y de saberlo entender un poquito más. Ok. Mira, Estamos bien motivados. la cuestión es, vamos a estar en la misma área, pero nos vamos a dividir por 10 minutos, en un lado y todo en un lado. No es buena idea, pero hay que ver si se puede registrar algún tipo de actividad paranormal Yo no sé si individual. yo no te lo garantizo que yo me quede los 10 minutos o uno completo, pero no sé. Vamos a ver. Mira, tenemos cada uno un walkie-talkie en caso de que nos perdamos. Que tengo que aprenderlo, está para... Un walkie-talkie. Él por un lado, yo por un lado. En algún punto. En caso de que... ¿Me escuchas, Héctor? Te escucho. Ready. Ok. Estamos ahí ya. Vamos a caminar. No se ve nada, mano. No, pero por aquí se sale. No, esto está bien creepy aquí. Yo no veo nada, mi cámara no está captando nada. Yo te veo bien, pero otra vez Ok, ahora. escucho un ruido cuando estamos por ahí, pero eran los carros, pero se meten con. Un carro. Eso es una de las cosas aquí, mano. Se escuchan como una... Pero suena como un tambor también, por eso te lo estoy diciendo. ¿Se escuchó como qué? ¿Como un tambor? Puedo ver sonar como un tambor, como puedo ver sonar como un carro cuando va por un van. ¿Sabes Son qué? sonidos bien parecidos. Aquí se escuchan también tambores, hermano. Aquí se escuchan mucho los tambores, mucha gente ha reportado. ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso, cabrón? Ahí. Al frente, en segundo. ¿Qué fue eso, cabrón? Yo no sé qué fue, no se me juro. No sé si fue una contraexplosión de un carro, no sé qué fue, pero... Eso fue aquí dentro, ¿verdad? Cabrón, no sé, pero me cago. Eso me friqueó a mí, cabrón. Cabrón, ¿qué carajo fue eso? Cabrón, ¿qué carajo fue eso? ¿No fue como una explosión? No sé, en verdad fue algo raro, no sé, fue como un... Hablando de tambor y sonó esa mierda. ¿Tú me puedes...? Bueno, vamos. Ok.
Acabó de sonar como que algo bien raro. No sabemos. Era como un boom, ¿verdad? Sí, pero era un tipo de contraexplosión o no sé, pareció como si fuese algo pirotecnia, algo así, pero... No sabemos. Wow, Fue muy cerca. Sí, chocante. Y se otra vez, suavecito lo que te digo. Pero puede ser un carro, no sé. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Vaya cabrón. Tú me estás jodiendo. Cabrón. Tú me estás jodiendo. No fuck. Eso como Cabrón. Como, una danza taína. cabrón, no sé, pero están... Oh, fuck, shit. O sea, si se captó en el audio y ustedes están disfrutando de esto en sus casas. Damn. Mano. Shit myself. Ok. Estamos escuchando como unos tambores. Algo bien raro. Como si hubiese sido una danza. No sabemos qué carajo es. Todavía no hemos llegado allá. Vamos para allá ahora. Está cabrón. No sé, eso fue un fuego artificial. ¿Consigo ir para allá? Pero eso no suena como un fuego artificial. No, eso no suena como fuego artificial, eso suena como un cuero, cabrón. Voy a prender la luz dura. Vamos, que se roda. ¿Qué puede pasar? Eso vinimos para. ¿Que los traen? Cabrón. Que nos traen. Ahora pregunto yo. ¿No estarán desmantelando un cajón también por ahí? Es que eso no suena como desmantelando un cajón. Sí, bueno, pues están levantando un carro, sorry, mano, yo no te estoy viendo. Fuck, cabrón, fuck. ¿Tú estás cagado, güey? No, estoy cagado, estoy cagado un poco, cabrón, obviamente, vamos a ser realistas, porque esto no pasa todos los días, todo el tiempo, así como tal, Dime que tú cabrón. escuchaste, cabrón. Cabrón, se escuchaba como si estuviese tocando la percusión, con unos cueros dando. Yo Y lo yo llevaba escuché. rato escuchando, yo te lo había dicho. Yo lo escuché también, cabrón. Ok, te voy a decir un truco. Mira los árboles bien, ¿verdad? Ajá. Los árboles engañan. Y más con las cámaras night vision. Ok. Sí. Los árboles hacen ver como si fueran sombras. Sí, no, por eso estoy mirando por la luz, por la cara. No con... Ok, lo que escuchamos, lo escuchamos. Más para arriba, sí. Ok, here we go. Oye, usted que viene para acá está como en sexto grado, yo no me acuerdo.
Ok. Básicamente en los bateos se practicaba, se reunían aquí nuestros antepasados para llevar a cabo actividades entre diferentes pueblados. Competían jugando con una bola, algo parecido como jugaban los incas. Y pues hacían grandes fiestas. Esto es un lugar sumamente sagrado, religioso. Lo que sucedió aquí no se sabe. Fue abandonado hace casi 1000 años atrás. Te sentí atrás de mi alta. Y pues... No sé si fue una ave, un pájaro o algo, pero me caga. Este lugar es sumamente sagrado. Es bien oscuro, como ven, casi no se ve nada. No se ve nada. Y por muchos años aquí han venido diferentes capítulos de lo que se hacen llamar taínos, ¿verdad? Personas que dicen que son puros taínos y hacen actividades aquí como se hacían antes. Una de las cosas que aquí engaña mucho es los árboles. Tú crees que puede ser algo y es un árbol. Ahora, una de las cosas que mencionan muchos de los empleados aquí es que entre los árboles se esconde algo y cruza de lado a lado. Hace unos minutos escuchamos lo que pareció ser unas tamboras. Algo bien extraño. Aquí ni nadie. No hay nadie. Estamos nosotros dos solos. Estamos Héctor y yo solos aquí. Eso es correcto. Vamos para allá, Héctor. Voy a prender luz porque no veo un carajo. Ok. Héctor. Estamos entrando como que el batey. Principal. Uno de los bateys principales. Porque este batey aquí Sí. es donde hacen las actividades. Básicamente es como que la plaza donde se reunían todos. Exacto. Bodas, no sé si las bodas per se, pero juegos. Aquí hacían los juegos. Y no se ve nada, absolutamente nada. ¿De dónde fue que se escucharon los tambores? Como de esta área. Como que de para acá, sí, pero no son vueltas a... Ok. Según lo que yo he visto, aquí se reúnen, aquí se empiezan a tocar los tambores, ¿verdad? Y entonces empiezan a bailar alrededor de esta piedra. Esta piedra está completamente en el medio. Se siente esto aquí raro, ¿verdad? Sí, bueno, siento como si lo estuviesen Sí, como mirando. que alguien te está mirando. Bien cabrón, y los veo sintiendo desde allá abajo. Y me estuvo bien cómodo cuando no te lo dije. Que nos dijeron que a veces ellos se camuflajan de noche per se y lo que se ven son los ojos, como que brillan. Sí. Y como que cuando salíamos de allá donde estaban los bodillos, como que en una sombra para atrás así, como que vi como que dos así puntos brillosos. Pero después no lo volví a ver. Y me estuvo bien, no, estuvo curioso, viste, no dije nada, pero estuvo curioso. Y esto que tú dices, como que me siento, yo sentí algo detrás de mí, pero no sé si era un pájaro o algo. Yo voy a hacer algo de esto. Vamos a hacer aquí. Vamos a buscar el K2 meter, a medir la energía de este lugar. Tiene pato por este lugar. ¿Quién? ¿Dónde? No, ya te saco un canto en la soga, ya la tenés un montón. ¿Ya? ¿Ya qué? Los medidores los tienes tú, luego. Ah, ¿lo tengo ya? Ah, aguántame un momento. Y lo otro sacar.
¿Sabes lo que yo nunca aprendí aquí? ¿Qué? El Ghost Box. ¿Qué cagas? Pero fuera extraño si lo que hablas es español. Un pequeño momento. Y quita todas las cosas. Esto para atrás. Espérate para que guardes. Sí, no sabes, está acomodarlo. Te da arriba. Déjame sacar solo uno que yo pueda meterme en el bolsillo para tenerlo accesible. Con la grabadora digital. Una batería. No, ahí está bien. Yo creo que con esto basta. Déjame cerrarlo para ponérmelo, no quiero tenerlo ahí puesto. Déjame. Hola. Si conseguimos otra salida ahorita, si conseguimos una de las salidas que no sea la misma que usamos para entrar, hacemos eso para evitar Sección DVP y una sección de K2 Meter. Si hay alguien aquí, podría hacer que estas luces se prendan, por favor. Es bien limitado lo que conozco sobre el lenguaje taíno. Son 2 o 3 palabras. Aunque en nuestro lenguaje en el español hay muchas palabras taínas, como barbecue, huracán, buey. Yo creo que voy también, ¿verdad que sí? Puede ser. O bueyes. No, perdón, una de esas palabras. Casabe, yuca. Exacto, son muchas palabras, anyway. Areito, yucayeque. Exacto. Ahora mismo estamos en un batey, que es una plaza. Si hay alguien aquí, podría hacer que estas luces se prendan, por favor. Cacique. Cacique. Nosotros somos bien atrevidos para venir aquí, ¿verdad? Y mencionar un cacique. We come in peace. Venimos en paz. Es el internacional de paz. Ay, qué gracias. Si hay alguien aquí, ¿podría prender estas luces, por favor? Qué lindo saber si habla. No me acuerdo lo que era guaiteado. Yo no me acuerdo que era baiteo tampoco. ¡Guaiteado! No voy a hacer una loquera y nos jodan. ¡Cacique! Venimos en paz. Si hay un traductor en el área, por favor ayúdenos. Que puede ser que haya alguno, ¿no? O hubo alguno que tuvo que haber dominado el idioma del español. ¡Por favor! Somos Bruce y Héctor soy yo. Venimos a tratar de comunicarnos con ustedes y ver qué es la que hay. Pero venimos tranquilos, no venimos en mala. ¿Ok? So, ¡Cacique! ¡Cacique! así que básicamente es el alcalde, el gobernador, el que manda. El rey. Exacto, el rey en esta área. Es el máximo líder, es la máxima figura. Y pues nosotros, pues obviamente, al ser él la máxima figura, entendemos que es la persona que más sabe. O que puede, bueno, también están los ancianos, ¿no? Que nos pueden ayudar. Sí, que es la persona que nos puede... ¡Cacique!
¡Guaiteao! Luego, yo tengo este único feeling como que si no estuvieran pegando. Bien cabrón. Ay, hermana, brother, ¿estás por ahí? ¡Cacique! Pero se escuchan bien lejos, cabrón. ¿Verdad que sí? Ahí sonaban claritos. Claritos allá donde estamos. Y aquí se escuchan en la puñeta. Y nos acercamos al ruido, no nos alejamos. De que se escucha algo, se escucha algo. No se escucha, pero... Se escucha como gente hablando, pero no español. O sea, yo no entiendo. Pero sí siento que no estoy solo, que lo están mirando. Damn. Vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar esta cámara con el K2 Mirror aquí. Claro. Y la grabadora digital. Pero no se te puede poner. Y nosotros nos vamos para allá. No, tú creas. No, el telo. Sentí para allá. Como que para allá, pero no estoy seguro. O sea, sé que fui para allá, pero no te puedo definir qué son. Vamos a ver. Por una razón, en el mismo medio aquí. Vamos a ponerle otra batería a esto. Está en mi bulto. Sí. Está en el bolsillo chiquito de arriba de lo que dice, de lo que tiene un signo de headphones. Por arriba, pero no arriba chiquito. ¿Aquí es chiquito? Sí. Tenemos bastantes minutos. Vamos a poner esto aquí. Dejando la grabadora digital corriendo. No se veía flashback.
No fue cerca, pero tampoco fue lejos. Porque, no sé, si fuese más cerca, hubiese visto el... Ahora zumba, ahora nosotros. Yo no sé, yo prefiero no averiguar. Vamos para allá. ¿Para dónde? De nuevo. ¿Te atreves? ¿Ha sido los guardias eso? No sé, cabrón, nada. Por eso yo te dije. Vámonos de aquí, vente, vamos a un sitio seguro. ¿Cómo? No me atrevo a prender el flashlight, cabrón. Uy, fue un par de tiros. No creo que haya sido la policía. No, tampoco, yo no voy a soltar tiro hacia lo loco, pero pues, se supone que pregunten primero. Se supone que alumbren o algo primero, y no pueden soltar tiros a lo loco. Cabrón, nada, cualquier cosa nos vamos y el episodio queda así, cabrón, que se joda. No vamos a arriesgar nuestra vida. ¿Cogiendo nosotros? ¿Ah? ¿Estaremos cogiendo? Cabrón, no vamos a arriesgar nuestra vida. Tú sabes, estuvimos aquí, sabemos que esto está cabrón, que tiene muchas cuestiones, pero no. Métete por ahí también. Esto está probando cojones, estoy siguiendo a Bruce y yo no sé ni qué estoy pisando. Wow. Ok. ¿Cómo es? Mejor están ladrando de abajo. Sí, escuché gente, hacer un perro, gente. Entonces, necesitas luz, me avisas que prendo rápido la manilla. Hay un portón ahí. ¿Dónde va ese portón? ¿Eso para dentro del parque o para afuera? Eso fue grande, Muñoz. ¿Esto es para dónde? ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Botando sangre. No, estoy bien. Estamos bien, estamos bien. Acaban de soplar como 20 tiros. Esta área no es una área buena. Vamos para el carajo. Fíjate, hablamos afuera. Vamos a guardar el equipo. Vamos. Corta. Voy a meter la cámara, así como está me golpe. Estamos en Tibet y soplaron unos tiros. Puede ser alguien allí metido. A lo mejor haciendo algo malo, no sé. Yo preferimos no averiguar.
Exactamente. Bueno, familia, ya ustedes vieron lo que nos pasó ahí en Tibes. Fue una mezcla de lo paranormal con una mezcla de seres humanos jodiendo, básicamente. Pasamos el susto de nuestras vidas, vimos que nuestras vidas estuvieron en riesgo. No nos quedó de otra que abandonar el lugar por nuestra seguridad. Lo extraño de todo fue que mientras nosotros tratábamos de buscar dónde refugiarnos, este lugar es inmenso, es todo boscoso. Así que yo conocía de algunos caminos que nos podíamos ir y estar seguros y salir a otros lados. Así que decidimos ir por un camino que yo conozco que le dicen el Pozo del Portugués. Pues ahí hay un pozo que tiene cerca de 300 o 400 años y ahí tratamos de refugiarnos, tratar de entrar en razón por lo sucedido, tratar de hacer un plan y salir del lugar también. Pero lo extraño de todo es que mientras caminábamos escuchábamos como si hubieran personas caminando detrás de nosotros. Pero no tan solo eso, escuchábamos personas como si estuvieran hablando otro lenguaje que no era el español ni era el inglés. Así que eso nos dejó pensando y nos dejó un poco nerviosos, pero a la misma vez se sentía como que no estábamos solos, obvio, pero estábamos seguros, como lo que había ahí nos estaba protegiendo. Algo interesante sobre todo esto es que en el audio del video se escuchan como si estuvieran haciendo una ceremonia indígena. Eso nosotros lo escuchamos claramente y se capturó en el audio. Es sumamente interesante todo esto. Si ustedes se ponen a analizar bien lo que había ahí en este lugar, nos estaba tratando de dejar saber de que algo malo nos podía ocurrir, de que algo se avecinaba. Y ya ustedes vieron cómo soplaron como 7 tiros al aire y nosotros tuvimos que salir corriendo de allí. O sea, lo sobrenatural que había en este lugar nos estaba tratando de proteger desde el principio y nos guió por ciertos lados porque hubo un punto que nos perdimos. Fuimos a tener con una pared de árboles, de arbustos y no sabíamos por dónde ir, pero escuchamos unos ruidos y seguimos esos ruidos. Ahí fue que fuimos a tener al camino del pozo. Sinceramente fue una noche muy rara, muy extraña. Sinceramente lo que hay en este lugar no es malo, es algo bueno que protege lo que hay ahí. Todavía se escuchan los tambores, se escuchan todas estas cosas que hacía que este lugar fuera mágico. Un lugar donde nuestros antepasados hacían estas ceremonias, donde se reunían como pueblo, celebraban. Después, durante tantos siglos, nos pasaron a nosotros y todavía continuamos con estas tradiciones, si podemos decir así. Sinceramente, un lugar súper extraño, cool, magnífico y de verdad que le pone los pelos de punta a cualquiera. Así que, gente, si te gustó este video, por favor, deja caer ese like, deja tu comentario porque así yo sé que estás apoyando mi contenido y que te gusta. Y si no te has suscrito al canal y eres nuevo a este canal, por favor suscríbete al canal y bienvenido a mi canal. Espero que les guste el contenido que estoy haciendo y que estoy subiendo. Así que por ahora me despido de ustedes. Será hasta la próxima. Peace out.